Gracia y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor de la Iglesia Caminando por Fe aquí en Barcelona, España. Y en el día de hoy quería comentar una frase que estuve viendo en un sermón, en un mensaje que estuvo compartiendo el doctor Albert Mohler. Es parte de las iglesias bautistas del sur de los Estados Unidos, y en una exposición que estaba haciendo, en un mensaje que estaba compartiendo, él se centró durante un tiempo en hablar del tema de las elecciones y de cómo un creyente debía votar de manera correcta en las elecciones debido a la importancia que tienen y todo lo que conllevan. Obviamente el mensaje de Albert Mohler se estaba centrando en los Estados Unidos y en su sector y en su zona donde él reside. Sin embargo, yo creo que lo que él dijo podríamos aplicarlo a una pregunta que muchas veces los cristianos nos hacemos, y es si debemos votar, y en caso de que debemos votar, ¿a quién debemos votar? Entonces, Albert Mohler afirmaba que cuando un creyente es consciente de los ideales de un partido político y aún así lo apoya y le vota, el creyente puede estar actuando de una manera infiel a los ojos del Señor, como cualquier impío de este mundo. A lo que Albert Mohler dijo me llevó a pensar de realmente cuántos creyentes pueden estar pecando con su voto. Porque en sí votar no es pecado, claro que no. Pero si nosotros estamos promoviendo partidos políticos cuyas ideas son totalmente contrarias a la palabra del Señor y además que promueven sistemas que son anticristianos, parece que estamos uniendo fuerzas con los enemigos de nuestra fe. A esa afirmación y a esa realidad, pues quería aprovechar este vídeo para dar un punto de vista, creo que sencillo y simple en cuanto a este tema. En primer lugar, yo creo que votar es un derecho legítimo de todos los ciudadanos y que además debemos hacerlo. A mí desde pequeño siempre me habían dicho que quien no vota no tiene derecho a quejarse del que es elegido, porque tampoco votó para que no saliera. Y por lo tanto, como se abstuvo, también debería abstenerse de quejarse, porque así como no has sido responsable en tu votación, así mismo tampoco tienes derecho a estar quejándote del resultado de las mismas cuando tú ni siquiera has hecho tu parte para intentar llevarlas a un lado o al otro. Otra cosa importante a la hora de votar, y yo quiero más que nada comentar las cosas que a mí me suceden, sobre todo al principio de mi fe, cuando se trataba de votar. La primera cosa que a mí me pasaba, y estoy hablando de mis comienzos en la fe, y repito una cosa antes de seguir, esto es una opinión mía personal, tampoco quiero decir quien haga lo contrario está mal, no es creyente, está pecando o lo que sea, pero quiero usar la afirmación de Mohler que hizo para intentar traer algunas ideas. Una de las cosas en la que yo me encontraba personalmente era el enfrentamiento de decir, bueno, pero es que no hay ningún cristiano tampoco en la lista aquí al que elegir, al menos hablo de España, hablo de mi zona, entonces digo, no hay ninguno realmente que sea cristiano para que yo diga, no, yo voy a votar a ese hombre porque 100% pienso como él, 100% pienso como sus ideas, y me daba cuenta de que, bueno, al fin y al cabo eran todos impíos, eran todos no creyentes y por lo tanto mi voto no debería ser para ninguno. Así que muchas veces al principio pues optaba por votar en blanco, que aquí en España es un tipo de voto en el que tú votas pero no votas, votas pero no escoges a nadie, simplemente según la ley hasta donde yo tengo entendido, y puede ser que me equivoque, cuando uno vota en blanco, luego el resultado que caiga ser el vencedor, tu voto es como que lo decantan para el lado ganador, o algo así me habían explicado. Pero la realidad es que yo tenía esa encrucijada. Al final ninguno es creyente, no estoy de acuerdo 100% con ninguno y por lo tanto prefiero no dar un voto a una dirección o a otra. Con el tiempo mi mente en cuanto a la votación fue cambiando. ¿Por qué? Porque realmente sí, todos son impíos. Nadie de los que habían ahí había nacido de nuevo y ni siquiera un partido pues se afiliaba a mis ideales cristianos que ahora sostenía. Pero entonces yo intenté ver algo. Dentro de esta sociedad hay cosas que son fundamentales y hay partidos que, a pesar de que sí puede ser que nos hayan robado con los impuestos excesivos o que hagan mal uso de los impuestos y por detrás ellos se queden más dinero, o incluso que tengan algunas cosas entre ellos que yo no estoy de acuerdo, pero
habían ciertos valores que se volvieron para mí innegociables. Y Albert Mohler, cuando hablaba de esa frase de votar bien, se refería a esos valores. Él decía que no podía ser que un creyente nacido de nuevo, que conocía la Escritura, votara en dirección a un lado o a un partido que atentara contra la vida antes del nacimiento, del nacimiento de la criatura, pero de la vida de esa criatura, es decir, partidos que están a favor del aborto. En segundo lugar, Albert Mohler decía que no podía ser que un creyente votara a favor de un partido que atentara contra la familia y la institución santa del matrimonio. Todo el colectivo LGTB y partidos que apoyan ese colectivo se darán cuenta que están creando nuevos modelos de familia con matrimonios entre personas del mismo sexo y cosas parecidas. Albert Mohler mencionaba también el cuidado de los infantes, de los más pequeños. Sabemos que hay partidos que promueven el adoctrinamiento, que están dirigiéndose hacia la pedofilia y la legalización de relaciones entre adultos y menores bajo consentimiento, entre comillas, ¿no? Pero sabemos lo manipulables que son los niños y lo fácil que es convencer un adulto a un niño pequeño de dejarse tocar viendo que eso no es nada malo, es algo, y ya luego tendrá sus traumas de mayor, pero sabemos a dónde puede conducir todo eso. Entonces Mohler daba unas referencias también incluso en cuanto a la fe, en cuanto a partidos que no fueran contrarios a la fe cristiana, enemigos de la iglesia. Entonces son fundamentos principales para nosotros. Y en base a eso, yo reconozco que es cuando ahora tomo mis decisiones a la hora de votar. Obviamente, mi voto, y hablo aquí en España, siempre tiende a los partidos más de derechas. Y sí, pues seguramente hay partidos que hay, es que nos roban, derecha, izquierda, nos roban. Pero al menos cuando miro a la derecha, y repito, hablo de España, me encuentro partidos que en su mayoría son conservadores en cuanto a ciertos puntos, en cuanto al respeto de la religión. Cuando los partidos de derecha han estado, a veces hay un poco más de libertad a la hora de poder tener centros de culto, libertad religiosa, cosas que a la izquierda normalmente pone más impedimentos, porque sabemos que comunismo y lados para allá son mucho más enemigos de la fe cristiana. En segundo lugar, la derecha suele ser mucho más conservadora en cuanto al tema de la familia y el matrimonio, suele ser un poco más dura y estricta en cuanto al colectivo LGTB, lo apoya menos, lo promueve menos y por lo tanto dan un poco más de seguridad al tema del matrimonio y de la familia. Asimismo, como son de esa manera, también normalmente la derecha más conservadora suele ser un grupo de partidos o partido que intentan proteger más el adoctrinamiento infantil en ese sentido, en el sentido de la sexualidad precoz, leyes que pueden atentar contra la seguridad de los menores en el sentido de pedofilia, pederastia y tantas otras cosas que se pueden llegar a dar y cosas similares. Incluso son contrarios a todo el tema del lenguaje inclusivo y cosas parecidas. Asimismo, el partido de derechas, los partidos más conservadores, suelen ser partidos que además son más contra el aborto, son más defensores de la vida incluso antes del nacimiento. Entonces, por ser más defensores de la vida, contrarios al aborto, más defensores del matrimonio tradicional, más defensores de los niños en cuanto a las leyes que considero que protegen a los niños de ese adoctrinamiento, de esas ideologías modernas y todo, en cuanto a ser un poco más respetuosos con el tema de la religión, porque ellos consideran que la religión es parte de la tradición española, tradición de muchos países y por lo tanto son un poco más abiertos en cuanto al respeto del promover la religión. Y claro, ahí siempre van a haber matices, pero principalmente son católicos, pero es que promueven, no sé, pero es que los de derechas de España también promueven las fiestas patronales, que hay también a veces tortura de animales, y yo soy una persona antitaurina, está en contra de ese tipo de fiestas que lastiman a los animales, pero vuelvo a lo mismo, es que no hay nadie que al 100% se encaje en mis ideales, entonces yo dentro de lo malo, por decirlo de alguna manera, tengo que buscar elegir lo que defienda fundamentos. Mi voto puede afectar a cómo se van a manejar impuestos, a cómo se van a manejar leyes, a cómo se van a imponer ciertas cosas en la sociedad, a cómo se van a empezar a permitir ciertas cosas en la sociedad. Entonces sí, puede ser que seguiré viendo cosas si hay un partido diferente o de derecha
derechas que no me van a agradar, pero al menos veré que habrá un brazo que lucha un poco más por el tema de la familia, por el tema contra el aborto, por el tema contra matrimonios del mismo sexo, por el tema de que los niños sin consentimiento de los padres puedan hacer cambios de sexo, operaciones para mutilar su cuerpo sin consentimiento de los padres, cosas que la izquierda en España al menos promueve y sabemos que la derecha no. Entonces, creo que Moller tiene razón. Yo creo que en parte sí tiene razón. Creo que en parte un creyente solo porque en un sitio le van a promover algo más económico y dice que va a ir contra los ricos y va a ayudar más al pobre y simplemente mirando por su bolsillo, querer votar a alguien de izquierdas pensando solo en su bolsillo o pensando en su legalidad en el país porque la izquierda va a permitir que la gente que está ilegal tenga papeles. Entonces yo creo que no está mirando con los ojos de Dios, sino con sus propios ojos. Pero creo que realmente un creyente que haga el uso legítimo de su voto y que vote por un partido político pensando en los valores cristianos siempre debería tender a votar por un partido político que al menos los mayores fundamentos los defienda, al menos en parte. Sabemos que nosotros lo haríamos diferente, claro que sí, pero mientras eso esté ahí y nosotros tengamos que votar, tendríamos que tender a votar a los que creemos que dentro de lo malo poder respetar algunos valores que para nosotros como cristianos son importantes. Así que sí, creo que un creyente debe ser consciente de a quién vota. Otra cosa, creo que ningún pastor debería elegir a quién vota ningún hermano y no creo que nosotros debamos hacer campaña desde nuestras iglesias sobre a quién se debe votar, pero considero que la iglesia, si es suficientemente madura y los creyentes conocen la palabra de Dios y son maduros en la fe, van a hacer un buen uso de su derecho legítimo del voto en su país, en su provincia, en su localidad, y lo van a hacer mirando no su propio interés económico o interés de legalizarse en un país, sino más bien en el interés de los valores bíblicos y los valores cristianos que algún partido pueda defender alguno más que otro. Así que sin ánimo de ofender a nadie, sin obligar a nadie a decir ahora quién votas, ni eso está peor que aquello, ni tampoco quiero abrir un debate político. Espero que estos principios sirvan para orientar algunas preguntas, algunas personas que quizá como yo en algún momento de mi vida se preguntaban también y debemos votar, a quién debemos votar. Así que yo creo que sí, amados hermanos, yo creo que somos ciudadanos, estamos viviendo en un país, tenemos un derecho a voto en un tiempo en que leyes se están pudriendo y por favor, que nadie me venga a decir, ya, pero es que la Biblia también dice hacia dónde van los tiempos. Ah, no, pues no votemos, dejemos que haya todo, pero también la Biblia dice que somos la sal de la tierra. Y en medio de un mundo que se pudre, esa sal hace su parte para que se vea menos putrefacto, al menos un poquito. Y el voto puede ayudar a que por un tiempo hayan cosas más conservadoras. Por eso hay países todavía que, aunque no nos caigan bien a lo mejor sus políticos por algunas cosas, verás que están en contra de matrimonio homosexual, verás que están en contra de propaganda LGTB, verás que están en contra de que a los niños se les adoctrine y eso, quieras o no, a pesar de que, repito, tenemos muchas cosas en contra de sus políticos, de su carácter, de su personalidad, pues es un medio de gracia común a través del cual parece que lo podrido de este mundo se frena un poquito. Así que, bueno, sin querer ofender y simplemente ofreciendo una opinión personal, esta es la opinión que tengo en cuanto a la necesidad de votar y votar bien. Así que espero que les sirva un poco, que les dé una orientación y al final que cada uno dentro de su libertad cristiana haga un uso maduro, razonable y yo creo que igual que dice todo la escritura, ya sea que comas, ya sea que bebas o que hagas cualquier otra cosa, incluso que votes, vota para la gloria de Dios. Un fuerte abrazo desde Barcelona.